Qué gusto encontrarnos con la gente amiga de Ceres Tolvas, con José María Martínez Leanes. Realmente, bueno, salimos a campo, estamos en el establecimiento Comalal, un campito de girasol hermoso que nos vas a contar un poco. Saliste a recorrer campo. Salimos a recorrer un poco para ver cómo se ven los cultivos, para ir teniendo una idea de cómo estamos parados hoy con este momento climático que estamos pasando por ahora y bueno, y viendo el estado de los cultivos, cómo se vienen avanzando. Sí, decíamos fuera de cámara, estábamos mirando una soja de segunda, una soja de primera que en tu ratito la vamos a presentar en sociedad. Y falta agua, falta agua. Me parece que de los cultivos mejores que están el girasol, ¿no? Y hasta ahora el girasol es el que mejor está perfilándose. También es lo que hablábamos hace un rato, hay mucha desfasaje en fechas de siembra. Tenemos girasoles como el que estamos ahora en R7, que estamos hablando de una cosecha la primera quincena de marzo o a mediados de marzo. Y después tenemos girasoles que se van a ir a segunda quincena de abril, que están en R2, que por ahí esos son los más necesitados, a diferencia de este, del tema del agua. Y vemos pasar las tormentas y no nos están acompañando los milímetros. Considerando que girasol es un cultivo rústico, llamémosle, o necesita menos milímetros de agua como un maíz o una soja también a esta altura del año, ¿no? Decime una cosa, como Ceres Tolvas, que el productor va, no solamente busca el asesoramiento, la receta agronómica y el acompañamiento cuando hace sus compras, y cuando hace eso, por ahí hay un faltante de semilla. ¿Pasó eso en girasol o entró bien? Inicialmente, al principio de la campaña, llamémosle julio, de mayo a julio, ni bien se abrió, sí faltó semilla, sobre todo de girasol oleico. Después de girasol común la había, como todo pasó, los primeros semilleros de punta agotaron su semilla y después siguió apareciendo. Convengamos que también en el norte pasó de 150.000 a 450.000 hectáreas, que eso es la semilla que siempre generalmente llega acá a la zona sur a último momento. Allá se larga en agosto y si no llueve no siembra. Entonces pasaron a triplicar la superficie de hectáreas y eso hizo medio que faltaran materiales deseados para esta zona. Pero se terminó sembrando, yo creo, todo el girasol. Pueden haber quedado alguna hectárea sin bolsa, sin semilla, pero bueno, se alcanzó a sembrar la superficie esperada. Desde Ceres Tolvas, ¿ustedes lo vieron normal esto? ¿Era previsto el tema de la semilla? ¿Es recurrente o se le puede dar respuesta al productor en tiempo y en forma que lo requería? No, se logró cubrir con la necesidad del productor. Por ahí no tuvimos oportunidad de elegir materiales a partir de agosto. Se terminó comprando dentro del ranking de materiales que teníamos lo que había, pero se terminó cubriendo la necesidad. Siempre hablando de materiales de punta, ¿no? En un listado tenemos 5 o 6 materiales que podemos elegir que no te varían en rendimiento, entonces con eso te podrías acomodar. Si no podíamos elegir entre oleico común, el oleico se agotó, a todas las empresas se le agotó, era el más buscado, es la niña buscada, va a seguir siendo buscada. El precio avaló eso del grano, entonces bueno, el primero que se agotó. Después dentro de los girasoles comunes o linolénicos, sí, empezamos a tener más opciones y tenemos más opciones de semillero y tenemos más opciones de materiales. Nuevo récord para el agro argentino.
se registró un volumen histórico de embarques de granos y aceites en 2025. Desde los puertos se despacharon más de 60 millones de toneladas de granos y casi 8 millones de toneladas de aceites. El año 2025 cerró de manera positiva para los embarques de granos y aceites. La Bolsa de Comercio de Rosario destacó que se alcanzó un volumen récord. El informe destacó que se despacharon desde los puertos 61,5 millones de toneladas de granos y 7,8 millones de toneladas de aceite vegetal. Al mismo tiempo, si se suman los embarques de subproductos por 30,9 millones de toneladas, resulta el segundo mayor registro de la historia. El sector agroexportador tuvo diferentes incentivos a lo largo del año. En primer lugar, la baja de retenciones, seguida por una eliminación temporal que permitió una aceleración de la venta de granos por parte de los productores. Al mismo tiempo, el conflicto de Estados Unidos con China permitió que el gigante asiático compre mayores volúmenes a la Argentina. Además, la producción estimada de la campaña 24-25 ascendió a un total de 138,7 millones de toneladas. Por ese motivo, Argentina alcanzó un récord de volumen embarcado de granos y también de aceites. Al hacer un análisis por tipo de producto, el total de granos despachado tuvo que ver con el crecimiento interanual de los envíos de soja, aumentando 7 millones de toneladas. También se agregaron 6,1 millones de toneladas en despacho de trigo, mientras que los embarques de maíz registraron una disminución en el volumen despachado respecto a 2024 en 5,2 millones de toneladas. Te quería preguntar en esta segunda parte, ¿cómo ves la sanidad del girasol? Es una de las preguntas que te quiero hacer y después, bueno, en esta toma de decisiones, lógicamente el oleico, es como decías vos, es la estrella, no todo el mundo lo pudo hacer, pero contame un poquito sobre estas dos preguntas. Bien, con respecto a la sanidad, de lo que vengo recorriendo, lo que venimos viendo a nivel zonal, por suerte el cuco Phomopsis hay baja incidencia, se notan, zona Necochea por ejemplo, ahí se están encontrando incidencias. Hoy no está habiendo severidad, pero es relacionado a la lluvia, la falta de agua hace que tampoco la enfermedad pueda avanzar. Por ahí hoy tenemos temperatura pero no tenés humedad, o tenés incidencia y presencia de la enfermedad pero no estás teniendo condiciones que se le den para el desarrollo. En diferentes zonas, por todo lo que vengo recorriendo, no se está viendo muy poco, hay algunas plantas afectadas en cuanto a Phomopsis. Después se vio algo de Alternaria y Verticillium en algunos inicios, eso efecto lluvia de diciembre, sobre todo en girasoles tempranos. Y después girasoles más tardíos, estamos hablando de mediados de noviembre para adelante, la fecha de siembra, están recién en R2, están en botón, están sanos, por ahí tienen menor desarrollo que lo que hablábamos anteriormente, no se le ve un desarrollo por ahí, este girasol está muy bueno, pero no se ven desarrollos exuberantes de follaje y eso que también haya, que ayuden a que se predispongan la enfermedad Phomopsis, ¿no? Son situaciones de cultivo que desfavorecen el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo ves entre aquellos productores que pudieron hacer oleico y los que no pudieron? Y bueno, entre los valores, el girasol me parece que es el cultivo donde el productor hoy se ató un poco a encontrar la diferencia, saliendo de un trigo que no fue una gran sorpresa. ¿Cómo lo ven? Mirá, si vos hablabas, haces un corte entre agosto y septiembre, había una grande diferencia entre oleico y común en precio del grano. Hoy, estas últimas semanas, el aceite de girasol a nivel de afuera aumentó, entonces eso hizo que también el girasol común aumentara. Hay unas expectativas de exportación de grano, que eso ayuda al mercado de girasol, que siempre también se habla con el amigo Eduardo Barrio, que hace un poquito más transparentar el negocio del girasol y genera más competencia con lo interno que con la exportación. Entonces, en la última semana aumentó también el precio del común. No están palo a palo, se paga un diferencial en el precio del oleico, hay un buen valor del grano, entonces bueno, son momentos de ir tomando posición, tomando precio. El girasol común bastante aumentó, entonces allá hay posiciones de junio-julio de compras de girasol común, sobre todo aceite linolénico. Entonces es momento de tomar posición también, y generalmente el que tiene girasol oleico lo va a querer defender al precio y bueno, puede ir haciendo promedios para arriba. Está en buen valor el girasol.
girasol y se ven buenos cultivos. Ustedes desde la firma aconsejan empezar a tomar posición, ¿no? Sí, José Luis, por ahí el experto dentro de nuestro grupo, sí, han tomado posición en estas últimas semanas, de hecho el precio, pero es como todo, el productor también, si vos estás viendo que viene aumentando, generalmente esperás un poco más para que, mañana va a aumentar un poco más, y bueno, el mercado también está llevando a eso, se está aumentando del viernes pasado a ayer, ya hubo un aumento de precio en las primas y en la base, porque hay que estar atento. Una cosa es cuando te muestran el 320 más 40 y ahora otra cosa es el 340 más 20. Es la base la que a vos te interesa porque es después la que te bonifica por la materia grasa, que en los girasoles de punta de buena genética es donde hacen la diferencia también. El rinde potencial tuyo aumenta un 20% de materia grasa, que estos girasoles es un montón, se paga mucho. Última pregunta para hablar sobre este cultivo, sobre el girasol. Ustedes que como firma Ceres Tolva recorren amplia región del centro y sudeste de la provincia. Contame, yo veo mucho girasol. ¿Ustedes ven igual que yo o es más o menos las mismas hectáreas que la campaña anterior? Por ahí a nivel zonal, a sensación pareciera que fuera la misma hectáreas que el año pasado. Nosotros por el volumen de bolsa que se ha vendido desde la agronomía y a nivel zonal, tenemos el mismo nivel de bolsas de ventas que el año anterior. Sí viene en crecimiento con respecto a los 2 últimos años, a los 3 últimos años, entonces también eso nos genera la sensación de que pareciera que hay más girasol, pero sí se viene creciendo la superficie y se viene estableciendo ya como un cultivo en la rotación que lo teníamos medio de lado, y el precio y el cultivo y que una zona triguera hoy nos estamos dando cuenta que es el mejor antecesor para trigo, para la fina, entonces es necesario que se quede, que es un cultivo para quedarse. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198. Mar del Plata, hoteles con tradición de campo. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes, una vez, siempre. Con el establecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes, igualmente con el escenario de estadio reproductivo y lluvias, deberíamos tener en cuenta la aplicación de fungicida foliar. Para esta problemática desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar llamado Positrón. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja contra las enfermedades que respecto a otros tiazoles. El agregado Positrón al PAC busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Se presenta en la zona el laboratorio CODA, que se dedica a la fabricación y formulación de nutrición y bioestimulación desde el año 1989. CODA, la empresa que acompaña al productor en la toma de decisiones. Codafol Maximus, recuperador de cultivos, productos sostenibles de alta eficiencia, con formulaciones específicas para el cultivo a tratar. Codafol Maximus.
José María, no hemos cambiado de lote, obviamente estamos en un lote de soja de primera. No se la ve con altura, pero se ve una soja, me parece que bien desarrollada, está tupida, se la ve fuerte. ¿Cómo la ves vos? Sí, y bueno, la estamos viendo bien. Es una soja sembrada en la primera quincena de noviembre. Hoy está en R1, inicio de floración. Sí, consideramos que tuvo buenas lluvias ahí en noviembre y diciembre que le ayudaron a implantarse bien, a lograr un buen cultivo. Es una soja en lis y tuvo unos poco tratamiento de herbicidas para controlar algo de yuyo colorado y nabo, que se ven algo en el lote todavía, que están quedando, pero bueno, ya está ahí, tenemos que acostumbrarnos a la vista. Y después se nota que ha faltado temperatura para seguir desarrollando y elongando más. Seguramente el nudo de vaina y la cantidad de vaina y eso nos va a terminar sorprendiendo porque todavía falta bastante por ciclo. Inicia su periodo crítico ahora. Entonces, bueno, febrero es un mes clave para esta soja. Sí, pudiste entrar en tiempo en noviembre, ¿me decías? Sí, la primera quincena de noviembre fue implantada, así que bueno, ya tuvimos que entrar con un insecticida hace una semana, 10 días, tuve un ataque de isoca. Entonces, bueno, previniendo en eso y buscando el potencial del cultivo. Sí, isoca que no se ha dado la presencia, me acuerdo haber visto años anteriores hasta en girasol, con un problema muy grande de isoca y en soja ni hablar, pero me parece que este año viene bastante bien tratado y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con temperaturas que no son muy, pareciera que no vienen temperaturas muy fuertes de aquí en adelante, vamos a ver, y agua que está precisando. Sí, es clave el monitoreo, el seguimiento, básicamente. En realidad hay cultivos que se justifica, hay cultivos que no, hay que seguir mirando, midiendo. Yo la verdad de todas las hojas que venimos viendo es la primera que se trató por una cuestión de que superaba el umbral, la isoca que había, pero después venimos viendo otros lotes de sojas de primera en la misma fecha, no están siendo tratados, hay muy baja presencia de isoca. Ahora lo que hay que estar atento para estas etapas ya es la chinche, por eso uno trata de ir buscando y esperando y mirando enemigos naturales, chinche, isoca, para hacer el tratamiento lo más eficiente posible. Pero bueno, esto se tuvo que entrar, pero ya te digo, a nivel general y zonal no estamos viendo isoca. Se consideraba que por el año que venía, una primavera lluviosa, un inicio de verano lluvioso, si había temperaturas se iban a dar los ataques, pero también girasol también estuvo tranquilo con tema isoca. Hay alguna presencia en algún lote, pero para seguir monitoreando, no es nada alarmante todavía. Unas preguntas más para hacerte de soja. Me parece que es un cultivo que el productor lo estuvo vacilando hasta el último momento, entre el maíz, el girasol, la soja, qué guardamos, qué lote no guardamos, ¿no? Sí, la verdad que lamentablemente es buen cultivo para la rotación, pero sí, siempre se deja para lo último. Se agota la bolsa de girasol, se agota la bolsa de maíz y bueno, ¿qué termino sembrando? Soja en ese lote. Es necesario, es un cultivo necesario, también es un cultivo que hoy está costando, se te lleva muchos kilos hacer el cultivo, entonces la rentabilidad por el precio que tiene no es muy buena, entonces también lo dejas para lo último. Pero bueno, es un cultivo necesario también en la rotación. Con el esfuerzo de los productores y la industria, las exportaciones de lácteos fueron las mejores en 12 años. La Secretaría de Agricultura destacó el incremento del comercio exterior de lácteos, que fue del 11% en volumen y del 20% en valor. Aunque llegan 89 destinos, Brasil sigue siendo por amplio margen el principal destino de las exportaciones argentinas. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación destacó el martes pasado que en 2025 las exportaciones del sector lechero alcanzaron las 425.042 toneladas por un valor total de 1.690 millones de dólares. Según los datos oficiales, estos son los números más altos registrados durante los últimos 12 años, aseguraron desde el gobierno. Puntualmente, los números relevados representan crecimientos interanuales de 11% en volumen y 20% en valor, según datos consignados por la Dirección Nacional de Lechería, elaborados en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos. Asimismo, el reporte señala que en litros equivalentes se exportó un total de 3.129 millones de litros, representando un 27% de la producción nacional de leche, lo que refuerza este destacado año, expresó el informe. Entre los productos más importantes se destacan leche en polvo entera, 35% del total de las toneladas exportadas.
suero en un 17%, mozzarella 13%, el 7% se lo lleva la leche en polvo descremada, en tanto el 6% queso de pasta semidura. La Secretaría también resaltó que los productos estuvieron presentes en 89 destinos diferentes. Los principales países consumidores de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron Brasil, Argelia, Chile, China y en menor medida Uruguay y Rusia. Por otro lado, el gobierno valoró que este escenario estuvo impulsado por la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo, la adopción de buenas prácticas productivas con el esfuerzo de los productores y de la industria. En este contexto, herramientas como las líneas de financiamiento específica para el sector, el desarrollo de nuevas industrias PYME con perfil exportador, la apertura de estadísticas sectoriales han contribuido a generar condiciones más favorables para la inversión, la eficiencia productiva y la competitividad. Por último, la Secretaría recordó que la producción nacional de leche entre enero y diciembre del 2025 alcanzó los 11.618 millones de litros, representando el volumen más alto en materia productiva de la década para el sector lácteo y el segundo a nivel histórico. José María, en esta parte final te quería hacer una pregunta que el productor, tira el zoom adelante y ve un camino ya marcado. Y me baso para preguntarte esto en lo que viene, señales claras que viene dando el gobierno, donde la quita de retenciones parece que se va logrando de a poquito en un camino que está marcado en la disminución de las retenciones. El productor quizás ya no le tiene miedo a la suba de retenciones, pero sí ve un camino que le deja por ahí ser más previsible en que no va a subir. En esta disminución que tuvo las retenciones, ¿cómo queda parada la soja donde está tan finito el hilo de ganancia, de comercialización? Bueno, hoy casi que la soja gran parte se hace por expectativa, sobre todo en campo arrendado. En campo propio tiene otra historia, o terminás evaluando otra cosa, el valor tierra. Pero en campo arrendado es más una generación de expectativa a la baja de retenciones. Hoy el precio de la soja a mayo está a 3.10, 3.20, que es un precio que no te ayuda mucho. Cuando vos terminás evaluando un cultivo te lleva 3 toneladas al costo ya, nada más. Entonces si le tenés que sumar arrendamiento eso, o 2 toneladas, depende el paquete tecnológico que uses. Pero hoy no existen sojas baratas. Entonces tenés que ser lo más eficiente posible. Hay buenas tecnologías soja, hay buenos herbicidas. Fue una campaña difícil para el tratamiento de lotes, de barbechos, de herbicidas. Fue una campaña complicada que hizo encarecer también todo el cultivo. Entonces con un 3.10 y es como que te queda un sabor amargo y sí jugás a la expectativa de una baja retención. Hoy tomar posición y todavía hay tiempo. También está esto de la falta de agua más a nivel del norte, que la zona núcleo de soja por ahí puede ayudar a que levante el precio a nivel local. Entonces hay una expectativa sobre la soja al aumento de la precio pizarra. ¿Se va a dar? No lo sabemos. Se van a quitar las retenciones y uno esperaría que algo más se quite, que se bajen las retenciones y es necesario por la rentabilidad del cultivo. O sea que el otro día en Agenda Agraria Radio tuvimos una nota con Enrique Erice, quien es presidente de Novita, y Enrique casi que firmó el parecer de él sobre lo que resta del año, que va a haber disminuciones y señales claras del gobierno de quita de retenciones, de disminución de retenciones. Esto ayudaría muchísimo a tomar posesión de venta, ¿no? Sí, tal cual. Calcularle que con un 3.10, un 3.20 no están tomando posición y se espera algo más. Hay tiempo, todavía estamos en R1, nos falta todavía todo el periodo crítico en esta zona. En el norte ahora le vinieron las lluvias, pero estaban complicados también productivamente, entonces todo ese panorama hace que hoy estemos a la expectativa de un aumento de precio en la pizarra y a no tomar posición todavía. Por suerte acá tenemos girasol que nos ayuda y lo tenemos antes, entonces es el que te da todavía seguir pedaleando un poco más.
En el sudeste de Buenos Aires, donde el campo tiene historia y los sueños germinan, acompañamos al productor en cada decisión. Proveemos insumos confiables y asesoramiento sólido a campo, donde nace tu producción. Somos Rubisco Agropecuaria. Remates Auspiciados Limangus, un certificado de calidad a la hora de comprar reproductores inspeccionados por Proliar. Adquirí genética registrada y potencia tu producción. Mete un cambio con potencia productiva. Cambia a Limangus. Limangus, la raza argentina. Mi consejo contra las malezas de hoja ancha: anticipa la jugada con un herbicida que ataque todo el partido. El herbicida presiembra de mayor persistencia comprobada se llama Boraxor. La mejor defensa es el ataque. Nuevo Boraxor de Bass. We create chemistry. No fue suerte, fue visión, fue decisión, fue coraje. Hace un tiempo una nueva generación de productores se animó a probar algo distinto. Una nueva genética. Hoy esa elección está marcando la diferencia y las variedades de soja de Neogen están alcanzando los rindes más altos del mercado. Y eso no se improvisa. Es el resultado de apostar a tiempo, de confiar en lo que viene, de tener ese gen que no se conforma con lo mismo de siempre. Vos también podés dar ese paso. Sembrá la variedad de soja de Neogen que mejor se adapte a tu campo. Neogen, nuestra genética, tu ADN. No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas, de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Noticias destacadas de la semana. El boom del pistacho. Buscan inversores para un nuevo proyecto productivo en San Juan. A través de un fideicomiso, una empresa desarrolladora de proyectos de inversión productiva impulsa una plantación de 100 hectáreas en San Juan que busca posicionar a la Argentina como un actor relevante en un mercado global en plena expansión. Suelos desnutridos. 2 micronutrientes encienden alarmas en el norte argentino. Un estudio realizado por la chacra Presid La Paloma en Santiago del Estero detectó bajísimos niveles de boro y zinc, lo cual puede afectar los rendimientos tanto de soja como de maíz. La nutrición foliar es una estrategia para poder corregirlo.